¿Qué tal, amigos del fitness y o de la psicología? Ya he vuelto de Nueva York, ya estoy más o menos instalada en Madrid. La verdad es que me gusta muchísimo la zona que he elegido, estoy muy contenta. Aparte del máster en terapia, que me va a aportar muchísimo, quiero que sepáis que me he apuntado a una formación en detección de mentiras. Y creo que va a estar muy interesante en este canal, tanto para enseñaros qué es una mentira, cómo funciona, cómo detectar los signos que nos delatan un mentiroso, como también aplicarlo a casos concretos, que sé que os encantan ese tipo de vídeos de lenguaje no verbal, etc. También, antes de empezar, quería recomendaros el vídeo sobre psicología y marketing que grabamos el otro día Víctor y yo para su canal de Wall Street Wolverine, donde explicamos un poco cómo funciona el marketing, por qué las personas compramos, por qué elegimos determinados productos. Y bueno, debatimos un poco sobre la moralidad y la ética en el marketing. Como ya os he contado alguna vez, mi primera especialización fue en psicología de empresa, que es donde empecé mi primer máster, donde hice el practicum, el TFG, las prácticas, etc. En el tema de marketing, de ventas, liderazgo, cómo funciona la empresa. Y seguramente me habréis escuchado más de una vez explicar algo de nuestro cerebro a través de la economía. Y es que finalmente es un organismo que busca obtener los mayores resultados de la manera más eficiente, ahorrando energía y recursos. Y así funciona nuestro cerebro y así funcionamos nosotros. Y al igual que utilizo la economía para explicar cómo funciona el cerebro, me encanta recurrir a la empresa como una metáfora cuando quiero hablar sobre temas de crecimiento personal, crecimiento profesional, mejora constante. Y es por esto que hoy vengo a hablaros del benchmarking. Si has estudiado o trabajas en algo relacionado con la empresa, con la economía, etc., seguramente este término lo conozcas o te resulte familiar. En términos estrictamente empresariales, el benchmarking es un proceso de mejora continua que consiste en coger a una empresa que esté haciendo las cosas de manera excelente y ver qué es lo que lleva a cabo, qué medidas emprende o cómo se gestiona, qué características tiene, qué es lo que hace para obtener muy buenos resultados. Y una vez hemos analizado qué es lo que está haciendo esa empresa referente, lo cogemos y lo adaptamos a nosotros mismos. Solemos ver el plagio o el copiar las ideas de una persona o el seguir los pasos de otro como algo negativo, como ¡ay, este me está plagiando, no eres original, etc. Pero en realidad, si os fijáis, la mayoría de las empresas que son exitosas tienen patrones en común, ya que al fin y al cabo se imitan unas a otras y es como el mercado avanza. En este sentido, quiero que observéis la importancia de no ser proteccionista con lo que se refiere a la competencia, pues al fin y al cabo, cuando intentamos quitar personas que son mejores que nosotros o que amenazan contra nuestro bienestar, lo que estamos haciendo es acomodarnos y también privarnos de poder ver qué es lo bueno que tienen estas personas, estas empresas. Por ello, la competencia no es algo negativo, sino que es algo positivo si sabemos aprovecharlo y que al final es algo que beneficia a todos, porque si no hay competencia, no hay motivos para mejorar. Es decir, si tú no tienes una empresa que te puede quitar los clientes, tú seguramente no lleves a cabo medidas para mejorar tu producto o mejorar tu servicio. Por tanto, el producto que el consumidor va a tener, el producto que la sociedad va a tener, no va a ser cada vez mejor. Entonces, al final lo que hacemos es frenar la economía. Y con las personas pasa algo parecido. Cuando queremos mejorar en algo y vemos que hay personas que están teniendo mejores resultados que nosotros, podemos llevar a cabo diferentes maneras de proceder. Una de ellas sería la medida proteccionista, es decir, no querer ver que otras personas están haciendo las cosas mejor que nosotros, intentar negarlo, ignorarlo. También dentro de esta medida proteccionista estaría algo que es muy propio del ser humano, que es simplemente criticar y envidiar. Yo veo que esta persona está haciendo las cosas de una manera que tiene mejores resultados, pero como es una realidad que a mí me hace daño, lo que voy a hacer es buscar argumentos para desprestigiar o invalidar lo que esta persona está haciendo y así yo protegerme. Otra de las medidas proteccionistas que solemos emprender, aparte de negar o querer ignorar a los demás, no querer ver la realidad y aparte de criticar y envidiar, lo que solemos hacer mucho es escudarnos y excusarnos. Es decir, si esta persona está teniendo buenos resultados, no es porque hace las cosas mejor que yo, sino porque esa persona tiene una suerte o unas circunstancias que le posicionan en un lugar privilegiado respecto a mí y yo, pues desafortunadamente, no puedo tener esas oportunidades. Que en ocasiones esto es cierto, ¿no? Tampoco vamos a tomarnos literalmente el si quieres puedes, cada uno partimos de unas circunstancias, no existe un punto de partida igual para todos, pero hay que distinguir cuando esto es una excusa y cuando no. Vale, estas serían las medidas proteccionistas, pero también al otro extremo estaría lo que sería el copiar. A veces cuando admiramos a una persona o cuando queremos tener el éxito de una persona y realmente la admiramos, aunque lo hagamos con buena voluntad y con buena actitud, el copiar no es algo adecuado porque esa persona no tiene las mismas características, los mismos recursos, las mismas circunstancias, la misma experiencia, etcétera, que nosotros. Por tanto, copiar literalmente no es lo más adecuado.
Esto suele verse mucho en el fitness. Una persona que quiere llegar a tener el físico de un atleta que admira o de un referente que tiene, ¿y qué es lo que suelen hacer? Intentar pedir sus rutinas y sus dietas y de ahí copiarlas de manera literal, cuando realmente lo que esa persona está haciendo no va a valer para el otro, porque parten de situaciones muy distintas. De ahí que una de las claves de benchmarking, que ahora voy a explicaros cómo funciona y qué tipos hay, sea la adaptación, es decir, no copiar las buenas prácticas de otra empresa / persona, sino adaptarlas a las nuestras. Vale, entonces, ¿cuándo vamos a hacer el benchmarking? Cuando tú quieres mejorar en un área de tu vida, lo que vas a hacer es buscar a referentes. ¿Qué referentes elijas? Van a ser muy importantes, porque el que una persona tenga buenos resultados no siempre va a significar que lo que esté haciendo esté bien, porque digamos que en ese término medio influyen múltiples variables. Además de que las empresas / personas no siempre son transparentes y te van a contar qué es lo que hacen. Entonces, a veces, unos buenos resultados no siempre van a estar relacionados con lo que esa persona nos está mostrando que hace. Esto suele verse también mucho en redes sociales, cuando vemos que una persona nos muestra pues que ha tenido éxito económicamente, nos enseña sus coches, nos enseña sus casas, etcétera, y pensamos, ¡jo, qué bien les está yendo con lo que está haciendo que nos muestra por las redes sociales! Por ejemplo, llevar a gente en asesorías, cuando realmente hay otras fuentes de ingresos no tan expuestos públicamente que son realmente la mayor causa de esos beneficios. Entonces, primer paso muy importante es encontrar un buen referente para hacer este benchmarking. Aquí entraremos en 3 tipos de benchmarking. El primer benchmarking es el competitivo, es decir, tú estás en un área en la que quieres mejorar y vas a fijarte en uno de los rivales que está por delante de ti y vas a intentar encontrar qué es lo que le está posicionando por delante de ti para así tú adaptar a lo que haces. Por ejemplo, yo compito en culturismo y veo que siempre hay una persona que me gana y quiero ver qué es lo que hace que yo no hago y a ver qué puedo aprender de él. Digamos que este sería como el benchmarking más típico, ¿no? Simplemente ver la competencia e intentar pues coger ideas de la competencia. ¿Cuál es el punto negativo de esto? Pues que generalmente la competencia no va a desvelarnos qué es lo que hace e incluso nos puede dar información falsa. Por ejemplo, yo me sé de alumnos de medicina que no solamente no comparten los apuntes, sino que a veces llegan a crear apuntes con información errónea para confundir a los compañeros. El segundo tipo de benchmarking es el benchmarking funcional. Esto consiste en no fijarte en la competencia dentro de tu área, dentro de tu sector, sino simplemente fijarte en personas de otras áreas y sectores, personas / empresas, que estén haciendo las cosas muy bien en algo que tú quieres mejorar. Y esto, en mi opinión, sería algo bastante más recomendable que lo anterior. Por ejemplo, imagínate que tienes tú una cafetería en tu barrio y bueno, pues te das cuenta de que tiene muchos clientes, pero a veces te cuesta atender a todos de manera rápida y tienes problemas pues un poco de eficiencia, ¿no? Pues en vez de recurrir a fijarte en otras cafeterías, lo que vas a hacer es buscar algún negocio en esa misma calle que destaque porque es muy rápido, porque es muy eficiente y porque su producto o su servicio lo crea de una manera muy rápida. Este tipo de benchmarking tiene varias ventajas. Lo primero es que vas a centrarte en algo que tú sabes que falla en ti, por lo tanto tienes, digamos, como la búsqueda de mejoras mucho más enfocada a ti mismo, mucho más adaptada y bueno, pues que responde a una necesidad. Lo segundo es que ese benchmarking, digamos que en cierto modo va a ser un poco más puntual. Fijarte simplemente en la competencia, lo que va a hacer es en cierto modo obsesionarte con mejorar y superar a otra persona y coger cosas de ellas y en cierto modo puedes llegar a olvidarte de ti. En cambio esto, sabiendo que tú tienes una necesidad puntual o una desventaja, te permite más centrarte en esa desventaja. Otro punto positivo que tiene este benchmarking es que esa persona, esa empresa que estamos cogiendo como referente, al no pertenecer a nuestra misma área, no nos va a ver como un rival o como una amenaza. Por tanto, seguramente se muestre mucho más abierta a compartir con nosotros la información, no nos va a engañar ni nos va a ver como ningún tipo de amenaza. Volviendo a los ejemplos anteriores, seguramente si un culturista le pregunta a otro, oye, ¿cómo has hecho para hacer crecer esos gemelos? Seguramente no le quiera compartir qué es lo que hace. Pero si la cafetería va a la peluquería y le dice, oye, ¿cómo haces para ser tan eficiente? Seguramente no le vea como una amenaza, como si viniera otra peluquería a preguntarle. El tercer benchmarking que no se suele hacer es un benchmarking interno. El benchmarking interno más prototípico, más puro, digamos, sería entre departamentos de una misma empresa. Es decir, al final los departamentos son como mini empresas, cada uno tiene sus operaciones, tiene sus ritmos, tiene sus resultados.
Entonces, pues entre ellas pueden más o menos imitarse. Asimismo, una persona lo que puede hacer es, a la hora de mejorar en un área, tomar como ejemplo otras áreas en las que sea mejor o se le dé bien e intentar trasladar estas competencias a esa otra área que tiene un poquillo más retrasada. También otro tipo de benchmarking interno que podemos hacer es cuando nos encontramos en un momento un poco extraño de nuestra vida, pensar en qué momento hemos sido muy eficientes, muy productivos, hemos tenido buenos resultados, hemos estado en cierto modo orgullosos de nosotros mismos y pensar qué es lo que hacíamos en ese momento y ahora repetirlo, adaptándolo a las nuevas situaciones. Bien, entonces ya hemos visto que es imprescindible elegir un buen referente para hacer este benchmarking y también tener claro cómo queremos plantear este benchmarking a través de los diferentes tipos de benchmarking que hay. En este proceso también es muy importante hacer un análisis de uno mismo. En primer lugar, porque este análisis nos va a permitir elegir mejor cuál es el referente que tenemos que escoger y el tipo de benchmarking, porque nos va a permitir simplemente conocer qué necesidades y carencias tenemos, y también porque de este modo, al conocer nuestra situación, vamos a poder adaptar las cosas que extraigamos de ese benchmarking a nuestra propia situación. Una herramienta muy útil para ello es el análisis DAFO o FODA en inglés, que ya lo explicaré otro día. Es otra de las cosas que hemos trasladado un poco de la empresa a la psicología, al desarrollo de personas, al crecimiento personal, etc. Es una herramienta muy sencilla, pero que creo que debemos utilizarla constantemente para mejorar. Como he dicho, el benchmarking tiene que ser un proceso de mejora continua, es decir, tenemos que estar constantemente mirando qué tenemos alrededor y qué podemos aprender de lo que hay alrededor y no quedarnos tanto en la envidia, en la queja, en el autocompadecernos, en criticar a los demás, porque siempre podemos aprender algo de los demás, siempre podemos aportar algo a los demás, porque seguramente cuanto más aportemos a los demás, más ellos van a estar predispuestos a darnos información a nosotros. Como hemos hablado en otros vídeos, cada vez estamos en un mundo más globalizado, más competitivo, donde todo avanza muy rápido y donde si no mejoramos constantemente nos quedamos atrás. Entonces, cada vez que veas que una persona es mejor que tú en un área en la que quieres mejorar, no te sientas intimidado, no te sientas inferior, no sientas envidia, no tengas ganas de abandonarlo, sino que piensa qué puedes aprender de esa persona. Aplica benchmarking en tu vida. Seguiremos hablando de crecimiento, de desarrollo personal, etcétera, porque me parece un tema muy interesante y muy importante y creo que la mayor parte de información que existe sobre ello son fantasmadas y buenismos del tipo si quieres, puedes, cree en ti mismo, hoy va a ser un gran día, tú puedes con todo, bla bla bla, bli bli bli, unicornios y mariposas. El mundo es un lugar injusto y el mundo es un lugar duro. No todos partimos de las mismas situaciones y no todo el mundo que quiere puede. Por supuesto, si tú pones esfuerzo vas a mejorar, pero seguramente haya personas que poniendo 5 veces más esfuerzo que otras van a obtener muchísimo menos beneficio. Pero la vida es así, entonces o te conformas o vives en una utopía pensando que deberías recibir más de lo que tienes y que bueno, que eres una víctima, o eres realista y aprendes a aprovechar lo que tienes, a sacarle partido y bueno, pues intentar comerte el mundo. Así que nada, como siempre se aceptan sugerencias, comentarios, críticas, insultos, todo lo que queráis, desahogaos por los comentarios y yo me voy a cenar.